Familia, recuerden que pueden escuchar todo nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Les dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La casa de Fauna. Toda mi vida he sido considerada una inútil para mi familia. Esto a causa de una enfermedad que he tenido desde muy pequeña. Padezco epilepsia. Mis ataques son lo suficientemente constantes para ser considerados un problema. De cierta manera, creo que mis padres me han incapacitado más de lo debido, aunque este no es el mal por el que vengo a hablar hoy en día. Este mal del que soy víctima me ha dado también un don que, si me hubieran dado a elegir, lo hubiera rechazado sin pensarlo dos veces. Puedo ver cosas que otras personas no logran ver. Escucho y siento presencias en todos lugares. Mi abuela, quien hoy en día ya no sigue entre nosotros, era tanto mi sostén económico como emocional. Ella y yo siempre fuimos unidas, cosa que no puedo decir de mi tía abuela Fauna, quien siempre fue algo mezquina y grosera conmigo y mis hermanas. Soy originaria de Guadalajara. Toda mi vida he vivido en la zona en la que se encuentra la Expo, lugar usado para realizar convenciones de cualquier tema. Incluso es allí donde se celebra la Feria Internacional del Libro. Quien conozca esta zona sabrá que allí existe una mezcla de antiguas casas y construcciones modernas. Sabrá que allí existe una mezcla de casas antiguas y construcciones modernas. Los padres de mi abuela y mi tía eran migrantes italianos. Mi apellido ya se ha perdido. No lo mencionaré por cuestiones de anonimato. El caso es que, siendo yo muy niña, estuvimos viviendo mis padres, hermanas y yo en la casa de mi tía Fauna, ya que esta era una construcción de 2 plantas, cada una independiente de la otra, conectada solamente por una escalera en el patio. Recuerdo que mientras vivíamos allí fue que descubrí mi don. Tendría apenas 9 años. Como mi madre trabajaba en una papelería cerca de allí, ella dejaba a mi hermana mayor cuidándonos. Recuerdo muy bien que en la azotea había un cuarto de lavado, mismo que lucía muy lúgubre, oscuro y cerrado. Aún existían un par de lavaderos de esos que se usaban en la antigüedad. Mi hermana mayor estaba lavando, así que me hizo que la acompañara. Por ese entonces los ataques me daban mientras estaba dormida. Aún así, a mi familia le daba miedo que de un momento a otro cayera y perdiera el conocimiento. El caso es que allí estaba yo, jugando en medio de los antiguos lavaderos. Traía una muñeca montada en un auto de juguete. Estaba muy entretenida cuando, de repente, empecé a percibir ese aroma a quemado. Le dije a mi hermana que revisara la lavadora, pero me dijo que todo estaba bien y que a ella no le llegaba ningún aroma extraño. Regresé al lugar donde estaba jugando. En eso veo cómo de los lavaderos sale un humo muy negro. No era humo realmente, pero eso me parecía. Ahora que me pongo a reflexionar sobre lo que vi, era una especie de plasma oscuro. Esa cosa tomó una forma humanoide. Poco a poco se acercó a mí, y mientras esto ocurría, mi corazón se aceleraba. Sentí cómo ese ser hecho de pura oscuridad se metía dentro de mí. Después de eso, todo se me borró, perdí el conocimiento. Desperté y vi a mis hermanas. Me preguntaron cómo me sentía. Yo les dije que no recordaba nada, y así era. Según me dijeron, no tuve un ataque, sino un desmayo. Con los días fui recordando lo que me había ocurrido en el cuarto de lavado. Al otro día me mandaron a recoger un bote con ropa limpia en ese lugar. Apenas me acerqué y la piel se me erizó. Sentía mucho miedo de ese lugar, sobre todo porque no comprendía lo que me había ocurrido. Cada escalón que pisaba lo sentía eterno. Cuando eres niño, el tiempo transcurre de manera más lenta, sobre todo cuando se tiene miedo. Llegué hasta donde estaba el cesto de la ropa, me agaché a levantarlo, y ahí pude ver ese espectro arrastrándose hacia mí. A simple vista parecía una persona normal. Llevaba el pelo enmarañado, un camisón tan blanco como su piel. Me tomó de un pie con su mano helada, y yo intentaba no mirarlo. En eso me volví a quedar petrificada, y en un pestañeo aquella criatura se alejó. Regresé con el cesto de ropa sucia.
Le dije a mi madre que me asustó algo en el cuarto de lavado, pero no me puso atención. En cambio, mi abuelita, que estaba pasando la tarde con nosotras, intentó tranquilizarme. Ella solía tener un aura que transmitía paz. Me dijo una oración en italiano para que la recitara si esto me volvía a ocurrir. También me advirtió de no acercarme al closet de mi tía Fauna. Mi abuela solía decir que mi enfermedad era una enfermedad que solían padecer los videntes y los grandes hombres de la antigüedad. Yo de niña creía lo que me contaba mi abuela. Decía que yo tenía una gran misión en la vida y que mi enfermedad era un don que aún no comprendía. Nos mudamos de casa. Mis abuelos tenían muchas propiedades en la zona. Siempre invirtieron en ello. Hoy en día, conseguir una vivienda es más difícil que en aquellos años. Mis padres se divorciaron cuando yo apenas tenía 12 años. Fue una época difícil para mí, porque, aparte de toda la carga emocional que tenía, mi problema de epilepsia estaba en su peor época. Tenía ataques prácticamente todos los días. Esto evitaba que fuera a la escuela regularmente y que actuara de manera muy lenta, tanto en mis movimientos como en mis pensamientos. Recuerdo que en esas crisis escuchaba personas que me pedían ayuda. Lo único que se me ocurría era rezar y pedirle a Dios por esas almas. No fue hasta que mi padre me consiguió una cita con un buen neurólogo que logré estabilizarme. Me mudé a la casa de la abuela, ya que no deseaba estar con mi madre ni con mi padre, ya que tanto uno hablaba mal del otro y viceversa. Así pasaron algunos años hasta que alcancé la mayoría de edad. Yo seguí viendo cosas, aun cuando no tenía ataques, veía espectros y otras cosas a las que no les encuentro explicación alguna. Por aquel entonces murió mi abuelo y hubo muchos problemas legales. Yo conocí a quien considero el amor de mi vida, Mauricio, un chico divorciado que trabajaba como columnista en un periódico importante de Guadalajara. Al poco tiempo decidí irme a vivir con él, dejando a mi abuelita viviendo sola. Ella era una persona muy independiente. Realmente nunca estaba sola. Aún a sus 70 años, seguía dando clases de piano y canto. Los primeros 6 meses vivimos en un departamento que rentaba Mauricio. Pero un día mi abuelita, después de conocer a Mauricio, con quien se entendió muy bien, ya que a él le encantaba la cultura italiana y sabía algo de música, a diferencia de mi padre y tía, que no heredaron nada de estos gustos de mi abuela. Mauricio parecía el hijo perdido de mi abuela, solo que con una gran diferencia en su tono de piel. Mi abuela y mi demás familia es de piel muy blanca, y Mauricio es moreno, de barba cerrada. Fácilmente pudiera pasar por árabe. Mi abuela nos dijo que nos fuéramos a vivir a la casa de Fauna, que a fin de cuentas se encontraba deshabitada. Nos mudamos de inmediato. Yo, por ese entonces, recordaba que me habían asustado. La casa estaba en pésimas condiciones, pero Mauricio, quien es muy activo, se puso a reparar los desperfectos que se presentaban. Yo le ayudaba en todo lo que podía. Reparamos ambas plantas y al poco tiempo ocurrió algo que me causó un gran disgusto. Se mudaron unos primos a la planta de abajo, lugar que ya habíamos acomodado para vivir. Mauricio logró tranquilizarme, diciendo que de cualquier manera no era nuestra casa, sino de mi abuela, y como agradecimiento no deberíamos pelear con mis primos. Desde que nos mudamos a la planta alta, algo me inquietaba. La vibra de ese lugar no era la misma que en la planta baja. Entonces fue cuando recordé lo que viví cuando era niña. No sé por qué, pero en cuanto lo recordé, caí en un ataque, cosa que fue rara, pues llevaba varios meses sin presentar una sola convulsión. Una tarde, mientras ordenábamos los armarios del cuarto de lavado, descubrí un armario oculto detrás de una cortina. Recuerdo que mi abuelita me dijo acerca de mantenerme alejada del armario de mi tía. Casi estuve a punto de alejarme de allí, pero algo me atrajo. Al abrirlo, encontré un libro antiguo cubierto de polvo. Era un diario de mi tía abuela Fauna, y al leerlo descubrí que ella practicaba brujería. Las páginas estaban llenas de hechizos y rituales extraños, algunos de los cuales parecían ser para invocar a los muertos.
Me estremecí al leerlo y me di cuenta de que probablemente esa era la razón por la que la casa siempre me había causado miedo, y el motivo por el cual miré a esas personas muertas pidiéndome ayuda. Mientras leía, oí ruidos extraños que venían del cuarto de lavado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero decidí investigar. Al entrar en el cuarto, vi sombras moviéndose por todas partes y algo me tocó el hombro. Esta vez no solo yo fui testigo. Mauricio estaba conmigo. Empezamos a escuchar el llanto de varios bebés y vimos como si unas pequeñas manitas salieran del fondo del armario. Mauricio estaba pálido del miedo. Yo logré mantener la calma. Recordé la oración que me enseñó mi abuelita. La recité con voz temblorosa y los fenómenos pararon. Mauricio me pidió que saliéramos de aquel cuarto de lavado. Una vez que estuvimos en la alcoba, le conté las cosas que me ocurrieron cuando era niña y cómo ese lugar siempre me había dado miedo. Nos pusimos a leer el diario de mi tía Fauna. No diré lo que encontré allí. No creo que todo lo que estaba escrito le pertenecía a ella, sino a varias personas. Venían algunos hechizos para los que era necesario conseguir restos humanos. Nunca me imaginé que mi tía abuela se dedicara a eso. Tal vez era por eso que se sentía una mala vibra siempre de su parte. Pasaron los días y continué escuchando el llanto de los niños. Además, la casa, por más que reparábamos todas las zonas en las que había humedad, continuaba muy fría. Era un clima sobrenatural. Vivimos como 1 año y medio. En todo ese tiempo yo no trabajé. Me avergüenza decirlo, pero Mauricio me mantenía enteramente en la casa. Nos acostumbramos a alguno de los fenómenos, pero ya no usamos el cuarto de lavado. Preferimos usar el patio. A fin de cuentas, no teníamos mucha ropa entre los dos. Por mi condición, nunca pude tener hijos, y eso que nunca nos cuidamos. Un día, Mauricio se fue por cuestiones de trabajo. Sin embargo, yo tenía el presentimiento de que ese sería el fin. Llevábamos un tiempo siendo muy fríos el uno con el otro. No le dije nada cuando se fue. No estaba de acuerdo con que tomara un empleo en otro estado. Sin embargo, a él no le importó. Las cosas se pusieron horribles en la casa. Mi abuelita comenzó a estar muy enferma. Cuando murió fue bastante triste, aunque liberador, pues ella sufría mucho. Yo viví un tiempo más en la casa de Fauna, hasta que empezaron los problemas por la herencia. Sin contar con un trabajo estable, me vi en la necesidad de regresar a la casa de mi padre. Caí en una gran depresión que desencadenó de nuevo una serie de convulsiones que me dejaron en cama. Incluso sufrí anemia. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero al final me recuperé. Mi abuela me dejó de herencia la casa de Fauna y yo no lo sabía. Mis primos se fueron a vivir a Ciudad Obregón. Amenazaron con demandar por la propiedad, pero en el testamento venía mi nombre, así que hicieran lo que hicieran, la casa era mía. Mi hermana más chica y yo nos fuimos a vivir a esa casa. Conseguí un empleo y regresé a la escuela. Apenas tuve el suficiente efectivo, mandé a derribar el cuarto de lavado. Pensando que ya lo habíamos visto todo, más objetos salieron a la luz. De entre ellos, la escultura de un demonio, muchos restos de veladoras de colores y huesos de animales. Sé que esa casa no la construyó mi tía ni mis bisabuelos. Según supe, la casa la compraron hecha. Le había pertenecido a uno de los parientes de un exgobernador del estado. A la fecha, siguen asustando en la zona donde estaba el cuarto de lavado. Ya no es tan intenso, pero se siguen viendo cosas raras. No sé, a veces pienso que los dueños originales realizaban ritos de magia negra donde sacrificaban seres vivos. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.